Muchas gracias, profe, por estar con nosotros. Ojalá y que en algún momento, así como está aquí Francisco, podamos verle y saludarle personalmente. Eso espero yo, claro que sí. E insisto, es un placer estar con ustedes. Me han preguntado algunos alumnos por qué algunos escritores son grandes si advierten que otros son grandes en fama, en celebridad, en influencia, en poder, cuando advierten que otros tienen la misma calidad expresiva y no son tan reconocidos. Y eso siempre trae a mi mente a Hugo Iriart, que escribió un ensayo que se llama El arte de perdurar. En ese ensayo, Hugo Iriart dice que para ser buen escritor, ser reconocido como buen escritor, aparte de talento literario, lo que es indispensable, hay que hacerse notar. Incluso hay que causar algo de escándalo, con comportamientos distantes del comedimiento y de lo que se considera como políticamente correcto. Entonces, bienvenidos los comentarios punzantes, la ironía permanente, el ataque mordaz a instituciones y figuras consagradas, porque esos son recursos que muchos contribuyen a la fama de un autor. Iriart, para ilustrar su tesis, habla de dos grandes entre los grandes: el mexicano Alfonso Reyes, cuyos méritos están fuera de toda duda, y por supuesto Jorge Luis Borges, de fama universal. Reyes, como escritor y como opinador de literatura, fue mesurado en todo momento. En cambio, Borges siempre fue un provocador insistente. Reyes tenía tanta calidad que Borges no se cuidaba de decir que le gustaba leerlo en voz alta, para ver un texto bien escrito, un texto de alto valor estético. Sin embargo, así como fue respetuoso Borges con Reyes, a quien lo considera un gran maestro, Alfonso Reyes, fue muy burlón, incluso cruel, por ejemplo, con Gabriela Mistral, la chilena que ganó el premio Nobel, Federico García Lorca, Don Miguel de Unamuno, Ezra Pound, Rabindranath Tagore y Jacinto Benavente, otros dos ganadores del premio Nobel. Borges era también un iconoclasta. Esta palabrita iconoclasta, icono significa imagen, y clasta significa destructor, el destructor de imágenes. Originalmente se refería a estatuas religiosas. Por supuesto, ha habido distintas épocas en la historia de la cristiandad donde grupos consideran que es una idolatría tener cualquier imagen religiosa, y quienes apoyan su destrucción pues son los iconoclastas. Pero lo que dice Hugo Iriart, que está confirmado por muchos casos históricos, gente que sí tenía talento y que merecía ser reconocida, se hizo notar más cuando atacó a más grandes que ellos. Por ejemplo, José Luis Cuevas, que pintor y dibujante, a muchos no les gusta su obra, ciertamente es muy especial, se la pasó atacando a los tres grandes del muralismo, y aparte a Rufino Tamayo y a mucha gente, y eso lo hizo estar siempre en medio de la polémica, por supuesto atrayendo atención. Hay un escritor colombiano que, igual que el Gabo, pues ya es más mexicano, como el Gabo ya era más mexicano que colombiano, porque lleva décadas viviendo aquí en México. Lo conocemos, Fernando Vallejo, que en el 2010 el Ayuntamiento de Torreón lo trajo con la cátedra Enriqueta Ochoa. Y los comentarios de Vallejo son dignos de considerar. Según Vallejo, Jorge Luis Borges era un prosista menor y un mal poeta. Borges.
Julio Cortázar no sabía escribir y su connacional Gabriel García Márquez fue un escritor sin originalidad que solo ha escrito en tercera persona omnisciente, lo cual es el camino más trillado de la literatura. Dijo de Gabriel García Márquez Fernando Vallejo que su prosa muestra un pobre vocabulario, una sintaxis mal construida y sonoridades defectuosas. Por supuesto, el escritor por antonomasia de los últimos años en México, y por algo ganó en el 90 el Nobel, pues Octavio Paz. Y de Octavio Paz, Fernando Vallejo dijo que era además de antipático, un mal escritor y peor poeta. Paz se creía que era alguien y ahí no había nadie. Era un escritor muy, muy menor. Se mete con todo Fernando Vallejo, no solamente con los literatos, con los escritores de literatura, también, por ejemplo, con las religiones y con las causas políticas. Yo me acuerdo cuando vino en el 2010, empezó a cuestionar la credulidad religiosa de mucha gente, y entre el público pues, había gente famosa por su ateísmo, pero también famosa por ser simpatizante, por ejemplo, del comunismo, y ser demófilos, que es eso de demófilos, enamorados del pueblo. Y Vallejo insistió que detesta al pueblo, el populacho, la chusma, la horda, la turbamulta, no sirve ni de objeto sexual, tal cual. Entonces, se mete con los literatos y otros artistas, se mete con las creencias religiosas. A Cristo, por ejemplo, dice, nunca entendió que los animales sufren, nunca hizo nada por los animales. A Mahoma lo presenta como un personaje incluso obsceno, y dice, no creo que Dios exista, y si acaso existe, pues sirve para un carajo, porque hay muchas injusticias en el mundo. Hay una disciplina que se llama teodicea, que es parte de la filosofía, no es propiamente teología. También se le conoce como teología natural, que nada más usa el razonamiento, los recursos propios de la razón, no se puede basar en lo que se considera sagrada revelación y en fe pura. La teodicea, palabra de teos, divino, tique, justicia. Y ahí se plantea un problema que a muchas mentes nos ha tenido ocupados. Claro, hablo de gente importante, no de un pobre diablo como un servidor. El problema del mal y del sufrimiento de los inocentes. Si Dios es todopoderoso y es infinitamente sabio y bueno, ¿por qué permite el sufrimiento de seres inocentes? Ese problema, que ha sido abordado a lo largo de la historia con distintos enfoques y perspectivas, pues es un problema también considerado por Fernando Vallejo. Insisto, él suelta catorrazos por todos lares. Me acuerdo también, ya con eso termino, de Bertrand Russell, quizá el intelectual más completo del siglo pasado, Premio Nobel de Literatura, campeón de la lógica, escritor de filosofía, matemático por antonomasia. Bertrand Russell sacó un libro que ofendió a muchos creyentes, no solo cristianos, que se llama ¿Por qué no soy cristiano? Y muchos ateos y agnósticos, libres pensadores, sobre todo de izquierda, festejaron el libro de Bertrand Russell. Pero luego sacó un ensayo años después que se llama ¿Por qué no soy comunista? Y los mismos que lo vitorearon, lo aclamaron, le aplaudieron, pues se sintieron agredidos por Sir Bertrand Russell, el gran matemático británico, filósofo de la Universidad de Cambridge. Bien, entonces ciertamente hay gente que además de su talento se hace notar por las resonancias que provoca con opiniones agresivas y francamente iconoclastas. Uh-huh. Sí, a veces la estridencia puede más que la elocuencia, ¿verdad?
Sí, indiscutiblemente. Y a veces es triste, porque hay gente muy talentosa que por méritos propios, aunque de manera más lenta, pero por lo mismo sería más duradera, recurre al recurso barato de la escribencia. Sin decir nombres, yo recuerdo, no leí hace mucho que cierto escritor de talento de la región atacó a una figura de lo más querido de esta región en las artes, y ridiculizándolo, presentándolo como Sí. un promiscuo, un homosexual de closet, burlándose de su manera de hablar y de actuar. Y francamente, pues eso va en demérito de la propia obra del escritor, que insisto, sí tiene talento, pero es un recurso muy barato, es un medio paupérrimo y que muestra que la calidad literaria no va de acuerdo con la calidad humana. No tenemos por qué burlarnos de nadie, Claro. absoluta, y menos con calumnias y con infundios. Ajá. Profesor, ¿cómo escribimos es como somos? Ex abundancia cordis os loquitur. Eso quien lo dijo, Jesús de Nazaret. De lo que abunda en el corazón habla la boca. Y Alfonso X, mejor conocido como el sabio rey de Castilla, decía que así como el cántaro quebrado se conoce por su sonido, el seso del hombre y el corazón del hombre se conoce por su palabra. Lo que expresamos es lo que somos, por lo menos en ese momento. Y de veras, en nosotros siempre hay luz y en nosotros siempre hay sombra. En nosotros hay una lucha permanente. Es que más que un ser humano, deberíamos hablar de un devenir humano. Tenemos que cuidar lo que manifestamos, tenemos que cuidar lo que expresamos por el impacto que tiene en otras personas, pero siempre revela lo que estamos siendo. Exactamente, sí. Yo creo que sí. Y bueno, pues que cada quien elija, ¿no? A lo que le dedica tiempo y esfuerzo en la lectura. Que yo creo que también en ese sentido hay que pasarlo por un filtro, porque luego nos desilusionamos, luego nos decepcionamos por escoger mal ese libro que tenemos tal vez a un lado de la cabecera. Pero siempre habrá opciones y siempre habrá ese escritor que nos esté esperando. Así es. Muchas gracias, profe. Le mando un abrazo grande. Muchísimas gracias. Saludos a todos, gracias. Hasta luego. Son las 9:06. Rápido se pasa el tiempo en este espacio de contexto del sábado. Quédese con nosotros. Vamos a la pausa. Regresamos porque hoy vamos por obra pública y medio ambiente. Lo que necesita Torreón de su próximo presidente municipal en estas dos importantísimas áreas.